Bueno, bueno, hoy comenzamos con el texto de Pirené. Es un texto interesante porque, bueno, para mí, ¿no? Me parece que es importante tener la visión de la expansión del Islam. Es determinante, aunque muchos desde la visión eurocentrista no le dan la importancia que tiene justamente la cultura islámica, ya que se opone, digamos, la cultura islámica se opone mucho a la cultura occidental. Por lo tanto, digamos, el último tiempo tiene otra concepción, ¿no? Tienen otras miradas, además, las distintas ramas que se han dividido el Islam, bueno, ha tenido otros resultados. Pero, digo, conocer por lo menos una parte de toda la expansión islámica me parece que es importante conocerla. Eh, el Islam, podríamos decir, comienza mucho anteriormente, ¿no? El contexto eran tribus, por supuesto que viene del tronco semita, los árabes, de a poquito fueron conformando distintas tribus. Estas tribus, gracias a, a un personaje interesante, histórico y religioso, que fue Mahoma, eh, comienza una unificación, podríamos decir, de carácter político-religioso, primero religioso con, digamos, con lo que nosotros conocemos como el libro sagrado, que es el Corán, donde Alá, que es el Dios supremo, va a ir conformando una unidad, ¿no? Y fíjense la importancia de la religión en este caso, porque conforma unidad, en el caso árabe, ¿no? Por supuesto. Y el Islam va tomando una perspectiva interesante en cuanto a la expansión, ¿no? De la expansión que tiene un carácter belicoso, pero con resultados diferentes si queremos hacer, como lo hace Pirene, una comparación con la expansión germánica. Para el autor, y la discusión que había con Hertz, si se acuerdan, era con respecto a si el comercio se había detenido en un momento antes de la expansión islámica. En realidad, eh, para este autor, el comercio se detuvo antes de la expansión islámica. Eh, Esto cuando justamente Mahoma realiza todo el epicentro y el centro de gravedad de la península arábiga, va de a poquito realizando una cierta unidad, a tal punto que para algunos autores estas fuerzas militares que conformaron luego más tarde, eh, tuvieron cierta ética y cierta moral que les ponen como si otros de la expansión no hubieran hecho lo mismo, ¿no? Porque estos, digamos, la muerte de Mahoma en el 632 produjo un desequilibrio territorial, podríamos decir, sobre todo como nosotros venimos llamando eh, toda la región del Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo como el centro del universo de esta época, ¿no? Y esto es, para nosotros es muy importante tenerlo en cuenta, porque para muchos autores el Mediterráneo con la expansión islámica lo que hace es producir una especie de contracción, ¿eh? Se contrae el comercio, ¿eh? Digamos, se contrae el lado sur, este
oeste, pero no logra tener un dominio en el norte. Por lo tanto, deja una puerta abierta que vamos a ir precisando en el día de hoy, de qué manera puede la cristiandad de Europa continental, o sea, occidental, con respecto a Constantinopla, en este caso, el ascenso de un nuevo imperio, que es el imperio bizantino. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno. Para el autor, digo, en el 634 cambia el contexto, o sea, comienza, podríamos decir, el proceso de expansión musulmana, que según el autor, esta expansión se fueron combinando varios elementos, no es uno solo. El éxito de la expansión musulmana se dio, primera variable, la caída del Imperio Romano. Acuérdense, no lo dice el autor, pero el ingreso, ya sea por invasión o migraciones de distintos pueblos germánicos, sumado a esto que el imperio persa comienza con los enfrentamientos, y un punto, un hecho que para él es muy importante y que mayormente no se tiene en cuenta, que es justamente la victoria de Heraclio sobre Cosroes, o sea, de Bizancio sobre Occidente, y Bizancio, para el autor, comienza un nuevo brillo de este imperio, ¿no? De este dominio político, económico, y Constantinopla, en este caso ya muerto Constantino, y con Bizancio hay un nuevo contexto como un centro de gravedad muy importante, sobre todo la relación que va a haber entre Oriente y Occidente. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Cuál cosa pregunta, Florencia? Yo, profe. Sí, ¿todo bien? Ah, Mariela, bueno, a ver, Mariela. En el 600, ¿cuánto había dicho? 34 muere. En realidad muere el 632. En el 74 son 20 años de discusión tremenda, ¿no? De quién va a heredar. 634 comienza la expansión, el 632 muere. A mí lo que me llama la atención, Luis, es que él habla de una casualidad de la expansión, ¿no? Como algo casual. Sí, habla de casualidad, pero en realidad, digo, son variables. Muy buena la acotación, Martín, Y muy porque buena. es raro que semejante tamaño de expansión haya sido algo No, y casual. encima la rapidez, Martín. Claro, ese es el tema. Porque es impresionante la rapidez, pero encima es una ida y vuelta, digamos, el triunfo, digamos, hasta Cartago es un lugar, digamos, importante, que de idas y vueltas, pero ahora vamos a entrar en precisión, pero es impresionante la rapidez, ¿no? Porque vos también, bueno, después vamos a ver, porque no hay un proceso de conversión como hicieron los germanos, No, sino que no, es un no, estamos proceso hablando de totalmente otra historia diferente. distinta, nada que ver. Claro, sí, sí, totalmente diferente. Bueno, hay algunas apreciaciones que va haciendo el autor, muy bueno que dijo esto de causalidad, que en realidad, de casualidad, perdón, que la casualidad la podemos transformar en causalidad en este caso, ¿no? Que son elementos que son esenciales, que no nombra tampoco lo de Atila, ¿no? Porque Atila también rompe cierto equilibrio, cierto orden político, ¿eh? Nosotros vamos a hablar de esta manera. Después ustedes cuando sigan a la universidad lo van a ver, ¿sí? Como le gusta tanto a Cristian a lo mejor, que es el modo de producción, toda esa mirada materialista, después la van a ver en la universidad. Nosotros vamos a mirar lo político. Después se encargarán ustedes, de eso hay por todos lados, salen por debajo de la tierra. Así que vamos a mirar el plano político, que es un elemento esencial que ustedes necesitan conocer, ¿eh? Es la pata renga que no nos dicen en las distintas formaciones. Entonces,
esto va a ir conformando un nuevo mapa político, porque justamente, si se acuerdan, que Heraclio trata de buscar reanudar la política con Justiniano en Occidente, pero los lombardos en Italia es ocupada por ellos, ¿no? O sea que hay varios frentes. Fíjense, chicos, la movilidad que tiene este mapa político. Es tremendo, ¿no? Una circulación de, digamos, si nosotros hiciéramos una película, sería un movimiento de gente en todo alrededor del Mediterráneo. Es muy interesante esto, es muy interesante. Digo, a mí capaz que me interesa. Ustedes me miran con una cara, este está re loco, van a decir, ¿no? ¿Qué tomó a la mañana, no? O qué se fumó, pero bueno, digo, me parece que es interesante, digamos, en el momento de poder explicarlo, ¿no? Porque no sé qué opinan ustedes, pero se pueden encontrar con algún estudiante que sea musulmán, ¿no? Y sería un estudiante que puede dar mucho aporte a esto, ¿no? Muchísimo, ¿eh? Además, porque están convirtiéndose mucho el Islam últimamente. Bueno, entonces, podríamos decir que ya en el 624, fíjense, los visigodos le habían arrebatado a la parte de España, podríamos decir, para que ustedes se ubiquen, a Bizancio. ¿Qué significa esto? Que Bizancio en el 624 también es otra característica que va perdiendo ocupación sobre la zona de Aquitania, o sea, la zona de la península ibérica. ¿Me siguen con esto? Ahora vamos al mapita, porque a lo mejor, porque le miro la cara a Cristian, me da miedo, está enojado. ¿Cómo si le ponemos ¿Qué pasa, Luis? Che, ¿qué tal hoy con filosofía? Bien, ¿no? ¿Con Marcelo? Un lujo. La verdad, un lujo, Marcelo. para sacarse Tremendo. el Siempre un lujo. Ah, bueno. ¿Qué están viendo, Agustín? No. No. Hoy vimos ¿Qué están Dussel. viendo? Dussel vimos Enrique hoy. Dussel nos partió la cabeza. El padre de la patria de la escuela anglo-francesa. Está bien, tienen que conocerlo. Es el padre de la patria anglo-francesa. Mi amigo Marcelo lee toda la mañana el Le Monde. No, es para matarlo, eso no puedo creerlo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es mi amigo. Es franchute, ¿qué se le va a hacer, Luis? Es franchute. Sí, es franchute, exactamente. Sí. No conoce lo que es la alegría. El mar no conoce. ¿Eh? Y bueno, ¿qué va a hacer? Entonces, sigamos. Este mundo, digamos, este mundo tan interesante que es el del Islam, se va agotando ciertos imperios, ¿sí? Y las posesiones, chicos. Sobre todo lo que es Europa y el norte de África, que van a ser los bastiones de la expansión islámica. La conquista de los árabes sobre Europa y Asia, ¿sí? Porque también toman parte de Asia, ¿sí? Lo que sostiene el autor, que es una hipótesis bastante interesante y que a nosotros nos puede servir de mucho para hacer ciertas comparaciones digamos, con la llegada de los pueblos germánicos, chicos, es la rapidez, ¿sí? En que han logrado conquistar primero y quedarse en ese lugar, ¿no? Sobre todo los éxitos, ¿no? Temporarios en algunos casos, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver. Voy a compartir un mapa para que no se enojen, porque yo le veo la cara a Mariela también. Vamos a ir tomando uno por uno, así podemos verlo. El autor habla de otros imperios que también yo no lo nombré, que no nos alcanza el tiempo, porque se enoja, si no Martín, que le doy mucha bibliografía, se enojan con mi ayudante de cátedra, brillante hombre, el Nicolás. Sí, dice que le paga bien. Sí, Bueno. con dólares me pide, ojo. Lechuga quiere lechuga, no quiere otra cosa, Nico. Ojo,
Le va a pedir euro esta semana, me parece. Ah, sí, no Le me va más digas, los euros, remolacha. sí, le gusta. ¿Remolacha quiere? ¿Qué cosa? Remolacha. Terrible. Qué bravos que son. Son mercaderes al final de ustedes. Hay varios mercaderes ahí. Es un curso de Burgos. mercaderes. ¿Eh? No, Como me Burgos. parece que hay una cara de mercaderes ahí terrible. Bueno, espero que... Las chicas son las Luis, únicas que se quisiste salvan. decir traficante, me Mariela, parece. Florencia, miren lo que tenemos acá. Todos mercaderes de primera línea. Bueno, yo no sé si son, me parece que algunos son medio heredados de esta gente. Bueno, entonces, aparece Atila, lo nombra Atila. Atila, digo para que contextualicemos, Atila es uno de los grandes hombres que unificó a los hunos. A un amigo mío en la escuela secundaria le decían Atila, ¿saben por qué? Porque era rey de los hunos, no podía sacar ni un 3. Nada. Era buena. Es viejo, eso es más viejo que... Y vos era que le yo. ponía los unos, Luis, decí la verdad. No, si no era de la época de profesor, era de la época cuando yo era alumno, ¿no? Bueno, no, jamás yo no pongo unos. No, difícil que ponga un 1. Un 3 sí, un 2 mayormente, pero para que no quede tan abajo. Bueno, entonces, antes cuando yo estudiaba ponían 0, chicos, la nada. ¿No? Es peor que un 0, no sé si... No tenía sentido eso. Bueno, Atila, por un lado, Gengis Khan, la unidad, fíjense cómo estos hombres fueron conformando la unidad mongol. Nosotros no vimos esta causa, pero para que la tengan en cuenta, Gengis Khan también hizo una expansión sobre el centro de Asia, y esta expansión lo que hizo, chicos, es una de las variables, hizo presión sobre el norte, centro y sur de Asia, y para muchos es la que generó justamente la gran expansión, o mejor dicho, la gran migración de germanos con Gengis Khan. Gengis Khan justamente es el que modificó, de alguna manera, el que mayor peso tiene en toda la región de Asia. Eso permitió la gran migración de los grandes pueblos germánicos. ¿Estaban ubicados en Rusia, los germanos? Sí, los que estaban en Rusia y centro. Claro. Más que nada estaban, si te acordás, los alanos, ¿sí? Los hutitas, la zona de centro, y bueno, y después también, digamos, los germanos, que son otra raíz. Pero digo, eso también hay que tenerlo en cuenta como parte de este contexto. Entonces, en el 634, podríamos decir que la fortaleza bizantina de Bosra, que era al otro lado del Jordán, nos vamos a encontrar en que en Damasco, en Siria, en el 635, estamos hablando todo Medio Oriente. Hasta que van tomando todas estas grandes ciudades, por supuesto importantísimas en el comercio, hasta llegar a Jerusalén en el 637 y 638. Esto, para que lo tenga, lo de Jerusalén va a traer un gran problema con la cristiandad, más adelante, ¿no? Mesopotamia y Persia y Egipto, con la muerte de Heraclio, cae Alejandría. Fíjense, todos, ahora vamos a... Les hablé del mapa y no... Fíjense, ¿no? Cómo van desarrollando toda la expansión. A ver si lo damos vuelta, ¿no? Ahí está. ¿Cómo van desarrollando? Chicos, algunas fechas a lo mejor no coinciden con la del texto de Pireneo, porque este es un atlas. Estamos, ustedes, también le dejé la familia, digamos, de todas las
la expansión islámica en una hojita, creo que acá la tienen, ¿no? Ahí, ¿la ven? Si las necesitan como información, la tienen. Bueno, entonces, esta expansión, de a poquito, se fue conformando digamos, con muchísima precisión, y vamos a ver cuáles son los efectos y las consecuencias que dieron en todo el desarrollo de toda. Fíjense, llegan hasta Tours, es impresionante, ¿no? Es impresionante. Bueno, ni hablemos, digamos, perforan todo el imperio persa de los sasánidas más luego, ¿no? Es terrible, digamos, toda la zona del Jordán, ¿no? Es bastante interesante, digamos, la expansión que tuvieron. Bueno, y acá nos vamos a encontrar, ¿no? Constantinopla, pero el texto, lo que nosotros vamos a desarrollar, el gran epicentro y problema, como nosotros somos occidentales, va a estar acá. Todo lo que es la península itálica, porque acá va a ser el gran foco de pelea y de lucha constante, ¿no? Desde la Sicilia, sobre todo la zona de Palermo, como, bueno, acá Venecia va a ser clave, porque Venecia, fíjense, va a tener una gran relación con el Imperio Bizantino. Ahí lo tienen. Perfecto. ¿Qué pasa con esto de... El autor se hace una pregunta, ¿eran superiores el imperio islámico con respecto al imperio, mejor dicho, a la expansión germánica? ¿Cuáles eran las diferencias, no? Y para el autor tiene un orden moral. Nosotros vamos a tomar también, vamos a completar esta información. ¿Por qué? Porque el cristianismo en el imperio hace con respecto a la cristiandad no era una expansión en un sentido político y, podríamos decir, belicoso, sino todo lo contrario. ¿Qué queremos marcar con esto? ¿Qué hice yo? ¿Una marca ahí? ¿Ven ustedes una marca ahí? Sí, ¿no? ¿La hice yo esa? Bueno. Esta diferencia con el cristianismo va a estar dado por lo siguiente, que en el cristianismo la conversión va a incorporarlos a los distintos pueblos que ya lo hemos visto, como por ejemplo con los francos. En el caso del Islam significa, digamos, la misión con Dios, ¿no? Esta relación que van a tener con Alá. Y musulmán significa sumiso. ¿Qué es lo sumiso ante Alá, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál es la lógica entre una y la otra? La lógica está centralizada en que los que de alguna manera son derrotados en cada una de las ciudades, por lo menos estas ciudades que pertenecían al imperio bizantino, toda la parte norte de África, ¿qué va a pasar? Los van a tener como súbditos, ¿sí? Como una especie de sujeción, y no le van a permitir la conversión de alguna manera, ¿sí? Digamos, primero van a ser los infieles. La lucha es contra el infiel. Ojo que esto también lo toma después la cristiandad, chicos, porque las cruzadas tienen que ver con esto también, la lucha contra el infiel. Fíjense la similitud que tiene las dos religiones de origen oriental. Si son súbditos, pagan tributos, y muchas veces estos súbditos están fuera de la comunidad creyente. O sea que los pueblos conquistados no son absorbidos como en el caso de los pueblos germánicos, ¿no? Digamos, no son asimilados, ya que quedan solamente dentro, digamos, del servicio de Alá. ¿Pregunta hasta acá? Profe, ¿esta podría ser una variable religiosa?
que podemos ¿Cuál? poner como variable. Esta del tema de que eran súbditos y demás. Sí, podría decir sí. Por ejemplo, el autor habla, el romano se cristianiza con digamos, con la expansión de la cristiandad. Y en el caso del romano con el imperio, o mejor dicho, perdón, con la expansión musulmana, hay otro proceso, ¿sí? Que justamente lo llama que se arabiza, o sea, cuando es conquistado por Islam, se convierte en un súbdito, no es parte de la cristiandad. Estas son las dos grandes. Hay una película que no sé, yo pensaba dársela, se llama El Médico, me gusta mucho, es una película inglesa, o británica, mejor dicho, que tiene algo que ver con este contexto donde están justamente cristianos, islámicos y judíos. Hay todo un proceso interesante. ¿Cuál es la que viaja a Persia? Exactamente esa. Sí. ¿Te gustó? Esta es muy buena película. Muy buena película. Encima que se refiere a algo de los doctores. Está Exactamente, en muy búsqueda de, interesante. digamos, sí, que no se podía, había ciertas creencias muy fuertes, tanto en el judaísmo. Hay cierta coincidencia ahí, fíjate, entre las distintas expansiones que se producen justamente en ese momento, en ese contexto. Bien, hay un dato también importante que aporta el autor cuando dice que el imperio, digo, en la cristiandad, su idea es justamente que el alma fue Lo perdimos, profe. a, al cielo, ¿no? Y acá hay una contraposición con la cultura islámica. ¿Por qué? Luis, Sí. lo que dijiste no se cortó y te congelaste como 2 minutos, no te escuchamos. Ahí va de vuelta. Sí. Digamos, en el imperio, después del proceso del imperio romano, ¿no? Con el proceso de cristiandad en toda Europa occidental, ¿sí? Todo el proceso de la cristiandad, si se acuerdan, ¿sí? La conversión estaba ligada al alma, a salvar el alma. Esta es una visión teológica para que ustedes vean la diferencia, ¿no? El alma, digamos, estaba muy relacionado con esto del paso de la vida transitoria. El fin era justamente el cielo. ¿Estamos? Por esto del paraíso, esta idea que teníamos y que la vamos a volver a ver cuando tengamos el texto de las cruzadas. ¿Qué pasa en el Islam? No solo tiene que cambiar el alma, como el caso del cristianismo, sino también el cuerpo. Es cosa que el cristianismo no proponía esta situación. Esto para que veamos, ¿sí? ¿De qué manera? En la cristiandad, digamos, todavía, podríamos decir, algunos sectores, digamos, de la iglesia cristiana, algunos sectores estaban muy ligados con esto del sincretismo que se encontraba entre la cultura y la religión. En el caso del Islam, no. Se transforma en una sociedad puramente política y religiosa. Es totalmente diferente. No sé si ven, digamos, estas diferencias que se encuentran entre una y otra. Para comenzar, digamos, de esta expansión tan interesante que se dio en estos, digamos, momentos,
podríamos decir dos características generales importantes. La primera, que la expansión islámica detuvo la expansión de la cristiandad. Punto número uno, la determina. La segunda va a ser justamente... ¿Me quedé congelado o se quedó congelado Cristian? No, ahí está. Bueno, entonces, la segunda, digamos, el segundo punto que va a determinar a la cristiandad occidental va a ser Lutero, hasta la caída total de la cristiandad en Europa. ¿Sí? Se me congela Cristian, ¿no? Puede ser que vos tengas o soy yo, ¿no? Porque hay pecho frío, ¿no? Yo escucho bien, ¿eh? No, ¿cómo Yo hace? escucho bien, Luis. Ojo con eso, no se juegue con eso. Bueno, ¿estamos hasta acá? Profe, va ¿podría entendiendo? repetir hasta Lutero? Sí, Lutero es el que de alguna manera es el otro que determina la expansión de la cristiandad en Occidente. Por Pero eso supuesto ya que va a de ser, ahí empieza a reducirse. ¿Sí, eso ya va a Martín? ser, eso ya va a ser en el siglo 15, XV, XIV, sí. claro. Pero para que veamos todo el recorrido, sí, la cristiandad queda, digamos, el proceso de cristiandad y va incorporando elementos foráneos. Esto es impresionante, ¿no? De culturas diferentes. Estamos hablando de la cristiandad occidental, ¿no? Occidental, oriental tiene otro aspecto, pero digo, va incorporando cosas y elementos. Entonces, el primero que determina esto a tal punto que, fíjense, el norte de África, con la expansión, va perdiendo justamente no solo bastiones de Bizancio, porque Bizancio ahí también era muy fuerte con el donatismo. Estaba, de alguna manera, ya incorporando el cristianismo oriental, ¿no? Ortodoxo. ¿Hasta acá vamos bien? Esta unidad que el cristianismo aspiraba es detenida primero por Othman en el 656 aproximadamente, pero Othman tiene una crisis, sobre todo política, cuando hablamos de crisis política dentro del Islam, chicos, es un problema de descendencia y sobre todo la descendencia con relación a Mahoma. Aparece una gran familia muy importante que son los Mawawiya en el 660. Podríamos decir ya en el siglo, la segunda mitad del siglo VII. Empiezan a tener un crecimiento tremendo, no solo en la tecnología marítima, sino en la tecnología de navegación, como el caso del astrolabio, sino también, fíjense, como gran potencia marítima en cuanto al proceso de choque, ¿no? De poder chocar con otros, ¿sí? Todos los elementos belicosos que pueden imponerse en estos, digamos, es impresionante el dominio que van tomando del Mediterráneo. Con Constante II, por supuesto que lo único que podían darle respuesta era Bizancio, porque Roma estaba en caída abajo, ¿no? A pesar de que acuérdense de que Roma nunca permitió que otros pudieran fabricar algún transporte naval, ¿sí? Sea de mercancía o de guerra, pero bueno, eso no lo permitió nunca Roma, pero Bizancio empezó a tener un gran protagonismo en este aspecto. Las oleadas que van a llegar a África, ahí vamos a compartir, si no se me fue,
Sí, se me fue, pero lo buscaremos de nuevo. Un segundo que ahora buscamos, un segundito que ahora buscamos el mapa. Vamos a buscar el mapita. Si ustedes ven todo lo que es la zona, el centro más importante para poder controlar todo lo que es el norte de África es justamente Cartago. ¿Sí? Cartago es acá. ¿Por qué es estratégico Cartago? Porque desde Cartago podía ingresar por la Sicilia y de ahí dominar Roma, sabiendo que Roma continuaba siendo el centro no solo de la cristiandad occidental, sino que también en la parte o en la costa del Adriático, la costa de la península itálica, de oriental, estaba dominada justamente por Bizancio. Entonces digo, acá estaba el gran problema, sobre todo en la costa oriental de la península itálica, con respecto a la expansión musulmana y justamente, acuérdense, del reino franco, que trata de controlar todo lo que es la región. Ya estaba controlado lo que es Francia, el problema estaba justamente el norte y lo que es Roma, ¿no? El norte y centro de Italia. Entonces, esta oleada que se va a dar sobre el norte de África va a estar en manos del emir de Egipto, Ibn Saud. ¿Sí? Desembocó con una gran victoria sobre el exarca Gregorio, y la fortaleza construida por Justiniano, perteneciente al Imperio Bizantino, no pudieron sucumbir, pero gracias a quién, a los bereberes. Bereberes eran un grupo de, primero eran, digamos, lo llamaban como tribus Bereberes eran los nómades. marroquíes. Exactamente, pero lo llamaban como tribus nómades. En realidad tenían cierta rapidez de conocimiento, se dedicaban al comercio. No sé, ustedes vieron los fenicios, ¿no? ¿O se acuerdan algo de los fenicios? ¿Sí o no? Sí, del comercio fenicio, etcétera. Bueno, el comercio, bueno, están muy relacionados con los fenicios porque ellos justamente heredaron toda la estrategia. Los fenicios lo que conocían mucho era cada puerto, importantísimo, ¿no? Cada puerto, y segundo, el comercio de cada uno de estos, de cada uno, que es lo que iban a extraer, digamos, la combinación de distintos productos la tenían recontra clara. Entonces, justamente este proceso que se va a ir dando, digamos, lo van a tomar los bereberes. Bereberes también tienen un equipo de, digamos, de fuerzas importantes, sobre todo en lo que es en lo naval. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, África, era importante mantener África porque el problema estaba en la Sicilia. Bueno, Palermo fue asociada, fue siempre arrebatada acá, ida y vuelta, ida y vuelta. Y luego